que han sido, que están deponiendo de manera con identidad protegida, ¿ya? Que es una situación excepcional que no está creada en la ley antiterrorista, eso viene del Código Procesal Penal, es una institución general. Y si bien existía ya el derecho a interrogarlo, se precisa que además las preguntas pueden estar dirigidas, en el caso de los peritos, a acreditarlos, y en el caso, o desacreditarlos, y en el caso de los testigos, a determinar su verosimilitud, su veracidad. Por cierto, sin perjudicar el carácter de la protección misma. Porque en definitiva lo que se entendió en ese momento es que el problema de estos testigos o peritos es fundamentalmente una cuestión de valoración judicial, más que un problema de admisibilidad. Recuerdo que también hubo una modificación en el sentido de explicitar que la ley antiterrorista no se aplicaría jamás a los menores de 18 años. En Chile los menores de 18 años, mayores de 14, están sujetos, que cometen delitos, están sujetos a un estatuto especial, que es la ley de responsabilidad penal de los adolescentes, con unas penas especiales, que son penas preventivas especiales. Si bien yo creo que la ley era bien clara que no se podía aplicar a los menores de 18 mayores de 14, se explicitó concretamente que nunca se llegaría a aplicar. Yo diría que esas fueron las más importantes modificaciones que fueron debatidas en el Congreso y que se tradujeron en una depuración, yo diría, significativa, importante de la ley antiterrorista. Gracias, Juan Domingo. Se discutió también de cuál era el efecto que iba a tener esa modificación de la ley antiterrorista. Por cierto, esa ley que en el fondo, como dije, depuró la ley anterior, pero además lo fue a la baja en el sentido de que se establecieron nuevas exigencias para acreditar al terrorista, pero además se bajaron penas en varios casos, regiría ciertamente para el futuro, a partir de la fecha de la promulgación de la ley. Esto fue en octubre del año 2010. Pero nuestro sistema penal y constitucional es casi inflexible en cuanto a la aplicación del principio pro reo en el caso de la nueva ley penal más favorable. La Constitución Política, en el artículo 19.1.3, complementado del artículo 18 del Código Penal, establecen que la nueva ley penal más favorable se aplica no solo a los hechos futuros, a los hechos pasados, pero incluso a aquellos respecto de los cuales hay sentencia firme o ejecutoriada, lo cual constituye una excepción al principio de cosa juzgada de la sentencia. De la manera que cualquier persona que haya sido condenada y luego es beneficiada con la ley más favorable puede pedir la modificación de la sentencia. Lo pongo en concreto. Si alguien hubiese sido condenado y estuviese todavía cumpliendo una pena por amenaza terrorista, podría haber pedido una modificación de la ley ajustándola a la nueva pena, que ciertamente era mucho más baja que las penas anteriores. Si alguien estuviese aún cumpliendo una condena, por ejemplo, por incendio terrorista, podría haber pedido una modificación a la ley, a la sentencia, ya estando firme, ¿no? Con el efecto que se ajustara a la nueva legislación que, como expliqué recién, es sustancialmente más baja que la que existía antes. Juan Domingo, ¿usted conoce el informe de fondo emitido por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, lo he leído, sí. Y ese informe da cuenta de que los reclamantes ahí, o las presuntas víctimas, hayan ejercido algún tipo de acción para poder rebajar en virtud de esta modificación. Sí, objetamos la pregunta por no estar ajustada al objeto del testimonio. Sí, le rogaría al señor Gali que recapitulemos que se tiene que declarar sobre la participación en las modificaciones de la ley antiterrorismo y el proceso de adecuación a estándares internacionales, que es un tema muy específico. Sobre ese punto seguramente habrá otro momento que podrá plantear esa misma pregunta, señor Gali. Adelante. Puede proceder con otro. No hay más preguntas, presidente, en ese caso. Gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Le pregunto a la representación de las presuntas víctimas, ¿quién haría uso de la palabra para este efecto? Doctora Reyes, sí. Adelante. Buenas tardes. Señora Costa, usted manifiesta que en relación al delito de incendio terrorista, el artículo 476 en particular, estaríamos frente a una ley penal más favorable en relación a la legislación anterior,
en términos de en el escenario de calificación del delito como terrorista. Y escuché de su declaración de que si se hubiese deseado hacer una acción judicial, hubiese sido posible modificar las sentencias ejecutoriadas sobre la base del principio de aplicación de la ley penal más favorable con carácter retroactivo. ¿Es así su afirmación? Efectivamente, ya. Se podría. ¿Cuál es la acción judicial, si usted lo conoce, la acción judicial que se debía haber impetrado, según su... La defensa... Presidente. Hay una observación del señor Gali. Presidente, no veo cómo es que se le está preguntando si es que es su opinión jurídica, porque el testigo declara sobre hechos y no sobre si es que el... Al lugar la observación le rogaría que se adecue igual que en el caso anterior. La pregunta es, gracias, la pregunta es si tiene conocimiento de que esa acción judicial fue interpuesta y fue alegada incluso ante la Corte Suprema de Chile y fue rechazada por la Corte Suprema de Chile con un voto en contra, con alegato del gobierno sosteniendo la no aplicación de la ley penal más favorable sobre la base de la reforma que usted ha relatado en esta audiencia. Un ministro votó a favor y otros 4 se negaron a modificar las condenas respecto de las víctimas de este caso. Presidente. Sí, señor Gali. No hay participación del testigo en esa acción, ni tampoco él es parte del Poder Judicial. Por lo tanto, al lugar la observación. Gracias, presidente. Le rogaremos que se reitero el propósito de esta declaración, que es la participación del señor testigo en las modificaciones de la ley antiterrorismo y el proceso de adecuación a los estándares internacionales. Sobre hechos concernidos a esta materia los podremos ver seguramente en otro momento. Su participación en la reforma a la ley 18.314, usted ha relatado aquella del año 2010. ¿En alguna otra oportunidad en este relato que usted ha realizado en su trayectoria profesional desde el año 90 como asesor en materia de reforma legal en distintas representaciones, le tocó intervenir en algún otro debate parlamentario que dijese relación con la reforma a la ley 18.314? No me tocó intervenir porque hubo reformas, me parece que fueron reformas menores y nunca se me pidió mi opinión al respecto. ¿Se nos recuerda haber estado ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el año 2006? A ver, sí, es que es posible, la verdad. Puedo aclarar una cosa, presidente. Yo comparezco con cierta frecuencia al Congreso, se me pide opinión, a veces mando la opinión por escrito, otras veces voy personalmente, y la verdad, como dije, son decenas de proyectos, a veces se ven varios proyectos al mismo tiempo, y se hace una opinión casi informal en ese momento. Entonces, usted me hace una pregunta, no lo recuerdo, pero podría hacerlo, sí. Me gustaría que explicara. Usted valoró como positiva la reforma del artículo 3 bis en este proceso de reforma del año 2010, la modificación del artículo 3 bis en orden a derogar aquella normativa que decía relación con prognosis de comportamiento como elementos para aumentar la pena. La ley antiterrorista contiene posibilidad de aumentar la pena en 1, 2 o 3 grados o en 1 o 2 grados o fija penas específicas. ¿Qué criterio tiene ahora el juez para trasladar una pena desde el delito base, aumentarla en 3 grados? ¿Existe algún criterio o es solamente arbitrio judicial? Señor Gali. Nuevamente entiendo que los honorables representantes de las presuntas víctimas le están preguntando sobre su opinión jurídica al respecto. Yo creo que no es parte de la declaración del testigo. Si reformulara la pregunta en lo que le hace a la relación de esos cambios con los estándares internacionales, probablemente estaríamos más dentro del propósito de la declaración. Gracias, señor presidente. Sobre la base del principio de legalidad en orden a la certeza de la pena, esta reforma en la que usted participa, que modifica el artículo 3 bis de la ley 18.314, ¿qué elementos le entrega al magistrado a efecto de discernir el aumento de la pena en 1, 2 o 3 grados? Es decir, una pena que puede ir de 5 años, subir 10 y 1, 15 y 1 a 20 años. De 5 años a 20 años, ¿qué criterio
el legislador entrega al tribunal o solo queda a juicio del tribunal. Señor Gali. Mantengo la misma observación, disculpe presidente, pero el ilustre representante de las presuntas víctimas lo que está haciendo es preguntarle su opinión jurídica respecto a los criterios judiciales que otorga el legislador. Sí, la orientamos la pregunta en el sentido de una interpretación que haría el señor testigo sobre el texto de la ley que él conoce. Podríamos orientarla en ese sentido, sin adelantar lo que puede ser o debe ser el comportamiento de la justicia. Adelante. ¿Le respondo, presidente? Sí. Ok, gracias. A ver, como dije anteriormente, la ley antiterrorista se depuró y se hace una remisión en muchos aspectos a la legislación común, al Código Penal. Y en esta parte en concreto, respecto a los criterios para determinar el número o cantidad de las agravantes del aumento de pena que hay que estarse en las reglas generales del artículo 69 del Código Penal, que establece que deben considerarse básicamente dos elementos: el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, o sea, las modificatorias de responsabilidad penal, y la mayor o menor extensión del mal causado. Esos son los elementos que el tribunal debe ponderar a la hora de determinar cuánto es el aumento en concreto que se hace de las penas. Doctora Tojo, adelante. Sí, buenas tardes, señora Costa. Usted mencionó que ha participado en calidad de asesor en muchos proyectos parlamentarios y en muchas comisiones. Quisiera pedirle una precisión porque creo no haber comprendido bien. En esta reforma del 2010, según las memorias parlamentarias, usted es mencionado como asesor del Poder Ejecutivo. ¿Es correcto esto? Es correcto en ese caso. El micrófono, por favor. Sí. En esta secuencia que usted nos presentó de las reformas que se hicieron en el 2010, usted mencionó precisamente que la reforma modificó las dos presunciones legales que la ley anterior tenía, y mencionó que una de esas presunciones estaba dada por el uso de cualquier artefacto explosivo que nos llevaba a concluir respecto de la finalidad terrorista. ¿Podría usted explicarle a la Corte cuáles fueron las razones por las cuales se propusieron las reformas de estas presunciones? Aclaro, en primer lugar, que yo no dije que se hayan modificado esas presunciones. Lo que dije es que se suprimieron las presunciones, o sea, en la ley antiterrorista no hay presunciones. La razón es muy simple, y en esa parte me tocó trabajar a mí de manera muy directa. Mi convicción, digamos, como académico, es que la ley no puede sustituirse a la labor del juez de formar convicción. Esa es una labor fundamentalmente jurisdiccional. Puede dar parámetros en cuanto a cómo se forma la convicción, que debe considerar, pero un sistema de prueba tasada y de valoración tasada no creo que sea un sistema adecuado para los efectos de un sistema moderno de derecho penal, y tampoco se condice con el sistema general chileno en materia procesal penal. Esa fue la razón, y conjuntamente con eso, fuera de sustituirse en esta labor, que la ley sustituya al juez en esta labor parcialmente, aunque los fuera, me parece que hay un compromiso del principio de culpabilidad, porque se parte de la base de que a partir de ciertos hechos se coligen otros en lugar de lo que debe hacer el juez, que sí puede colegirlos el juez puede hacerlo. Lo que pasa es que la ley no debe hacerlo. Solo una aclaración respecto de esta última afirmación suya de que le parece que violenta o que afectaría el principio de inocencia. En las memorias parlamentarias se refiere que en la presentación que usted hizo ante la Cámara de Diputados, usted refirió que la norma penal que se estaba discutiendo es perfección, que la norma penal, digamos, que se pretendía modificar es perfeccionada, y lo cito: porque la presunción actual pone en riesgo el principio de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en tratados internacionales suscriptos por Chile. ¿Es esto lo que usted quiso explicar con su respuesta? Efectivamente, lo que usted está diciendo corresponde también a los documentos que se emplearon en ese momento. O sea, había un compromiso del principio de culpabilidad, había una colisión con el sistema procesal penal vigente y había también un compromiso con el principio de inocencia. Por lo menos parcial, pero hay un compromiso, como dije.
Buenas tardes. Buenas tardes. Usted señaló que la ley 18.314, ley antiterrorista, fue dictada durante la dictadura de Pinochet y que fue objeto de diversas modificaciones. ¿Así es? Efectivamente. Previas a esta del año 2010, en la que usted participó. Efectivamente. Y señaló que se estimó que antes de esas modificaciones esa ley antiterrorista no se adecuaba o se consideraba insuficiente para cumplir los estándares democráticos. ¿Quién consideraba eso? A ver, eso fue parte del trabajo que me tocó hacer a mí con el Ejecutivo. Me refiero con estándares democráticos, por ejemplo, a la asistencia a presunciones. Por ejemplo, me refiero al problema de establecer criterios de determinación de la pena en base a prognosis de peligrosidad. Ese tipo de criterios que yo creo que no son democráticos o no son de acuerdo con los estándares actuales. Entonces mi pregunta es, el Poder Ejecutivo chileno consideraba que la ley antiterrorista, antes de la reforma del año 2010, no se adecuaba a los estándares internacionales. ¿Es así? Yo no dije eso. Pero le pregunto yo, ¿si es así? Señor Gali. El testigo declara sobre hechos, presidente. Lo que está solicitando el representante de la presunta víctima es su opinión respecto de la opinión del Poder Ejecutivo sobre la reforma que se hicieron. Gracias, presidente. Ya, la pregunta ha sido retirada. Voy a retirar la pregunta. Dale. Otra cosa, en relación a la modificación del artículo 7º de la ley antiterrorista, que sancionaba la amenaza de un delito terrorista. ¿Por qué se consideró que esa norma modificada para adecuar a los estándares internacionales no se adecuaba a los estándares internacionales y por eso fue modificada? Dos aclaraciones. Yo no he dicho que esa norma no fuera contraria a los estándares internacionales. Lo que dije es que esa norma establecía una pena que podría de alguna forma comprometer el principio de proporcionalidad de acuerdo a los estándares de la legislación interna chilena, porque la legislación interna chilena establece que las formas imperfectas de comisión de un delito se castigan con penas más bajas que las del delito consumado, y en cambio en la ley antiterrorista había una situación disonante porque la pena que se aplicaba era la pena del delito consumado, pero en su grado inferior o en la mitad si era solo un grado. Eso es lo que dije. No que eso violara los estándares internacionales, pero agrego que, según recuerdo, esa modificación fue impulsada por algunos parlamentarios de oposición, no venía en el proyecto original, pero fue acordada en el proceso legislativo. Entonces, para entender bien, usted señala que esa tipificación del delito de amenaza terrorista vulneraba los estándares nacionales de determinación de pena. ¿Sí o no? No, yo no he dicho eso. Nacionales, no, tampoco. Yo no he dicho eso. Entonces, ¿por qué la modificaron? Nuevamente se le está solicitando la opinión al testigo, presidente. Si se le pide declarar sobre hechos, no hay objeción de parte del Estado. Pero... La pregunta en este caso es pertinente, porque está preguntándole sobre la explicación de la participación que tuvo en ese proceso a la luz de algunos criterios que el testigo ha expresado. Adelante. Lo que yo dije, y lo reitero, es que el criterio de la ley antiterrorista antigua para la amenaza terrorista en relación con la legislación ordinaria era distinta, no calzaban, no eran iguales, y por lo tanto lo que se buscó en esta reforma fue hacerlo equivalente, de tal manera que efectivamente en el caso de la amenaza terrorista, si se estaba asimilando a una tentativa, porque estamos hablando en realidad de tentativa más que de amenaza, porque la amenaza se asocia con la tentativa para el efecto únicamente de la pena. Entonces se buscó equiparar las penas de tal manera que no hubiera una disonancia, repito, con la norma de derecho común. Eso fue.
Muchas gracias a la representación. No han terminado. Tiene tiempo todavía. Puede proceder. Una pregunta más. Como testigo del proceso de reforma del 2010, nos explicó que se reformó la ley antiterrorista en lo relativo a la aplicación a los menores de edad. También se dio una reforma el 21 de junio del 2001 sobre exactamente el mismo artículo, o sea, un año después. ¿Usted también presenció ese proyecto de reforma? ¿Nos puede explicar por qué se cambió 2 veces la ley sobre ese tema? Sí. A ver, le aclaro primero. Estamos hablando del año 2010 y el 2011. Estamos con esa clarificación en el tiempo. A ver, en lo personal, yo siempre tuve la convicción de que la ley antiterrorista nunca se podría aplicar a un menor porque es un estatuto aislado, independiente, es la ley 20.084, una ley chilena, y que se aplica con penas distintas, que no guardan relación con las penas, no guardan sino una relación remota con las penas ordinarias. No obstante, y eso no estaba en el proyecto original del Ejecutivo, algún parlamentario estimó que podría haber riesgos de que se aplicara, entonces él propuso, agregó una moción, creo que así se incorporó la reforma, y propuso un texto, y bueno, dentro de esta discusión, que fue una discusión, como dije, bastante ardua, bastante compleja, y con bastante sentido de preocupación de lo que estaba pasando en ese momento, se aprobó. Entonces, yo no le puedo responder a usted por esa modificación en el sentido de que haya venido en el proyecto original, porque me recuerdo que fue una moción parlamentaria. Pero el texto que yo no redacté, tuvo algún problema de redacción, esa norma. Entonces, posteriormente se dictó una norma complementaria interpretativa de esa norma en el sentido de que, creo que esa fue la información, porque yo no participé en esa norma en todo caso, de que no se aplicaría nunca la ley antiterrorista a los menores de 18 años, pero si un mismo hecho intervenían menores de 18 años, mayores de 18 años, a los mayores se les aplicaba y los menores no. Esa creo que fue la interpretación que se hizo en la ley 20.517, me parece, que usted menciona, pero yo no participé en ese texto. Muchas gracias, señora Costa Sánchez, por sus respuestas. Le pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna interrogante. Juez Ferrer MacGregor. El juez Sierra Porto, adelante. Sí, en ese contexto de hechos que determinan la elaboración de una ley, las necesidades, los problemas, nos ha mencionado algunos, yo le quería preguntar, digamos, ¿cuáles eran los problemas específicos en materia de necesidades para la lucha contra el terrorismo que había en ese momento? ¿Habían grupos específicos? ¿Había problemas que efectivamente requerían la necesidad de hacerlo? ¿Cuál era la problemática en este punto que motivaba la necesidad legislativa de especificar, de hacer estas reformas y de que efectivamente utilizar una legislación con este tipo de delitos? A ver, ¿qué se decía en ese momento, digamos? Sí. Lo que ocurre es que hay una ley existente ya. Una ley que databa del año 1982-1984. Y esa ley se había evaluado por parte del Ejecutivo como portadora de ciertos defectos. Y la modificación no tuvo por finalidad en ese momento hacer frente a una nueva necesidad distintas a las que pudieran haber habido antes, sino que, por el contrario, adecuar esa legislación ya preexistente a estándares que fueran más aceptables desde el punto de vista de lo que planteó el alegato. Yo no sé si eso le satisface en su pregunta. No es que haya habido un escenario nuevo o distinto. La ley ya existía. La ley, más bien dicho, se estrechó en su aplicación en lo que dice relación con el delito, la definición del delito terrorista, se rebajaron penas y se depuró de elementos que, por así decirlo, metían ruido, digamos, desde un punto de vista de la técnica legislativa, aunque había sido hecha y de acuerdo a los estándares que he señalado. Sí, en efecto, digamos, eso quedó muy claro. Me refería yo, más que a la explicación absolutamente técnica, el hecho de participar dentro del proceso legislativo. Cuando hay un proceso legislativo, las leyes tienen muchas intenciones, muchos motivos y muchas motivaciones. Es probable
que en el contexto internacional o en el contexto nacional haya habido ataques, haya habido problemas, que se requería que utilizar un instrumento que se afinase para luchar eso. Era un poco si había conocimiento de, además de esa necesidad técnica, había otro motivo para hacer esta reforma. No hubo otro que yo haya conocido, por lo menos. Yo no soy político, por lo tanto no participo en las decisiones políticas. Mi ámbito es más bien técnico y yo nunca escuché alguna razón de esa naturaleza como la que usted plantea, más bien de cuestiones técnicas, de depuración, de mejoría, de ablandamiento, de solucionar. Sí, muy bien. Esa distinción entre políticos y técnicos siempre es compleja, sobre todo cuando se está en el ámbito legislativo, como todos los que trabajamos esos temas se sabe. Pero bueno, me refiero un poco también a ese contexto de necesidad de temas a la hora de elaborar la ley o de hacer las modificaciones. Hubo discusiones, inquietudes sobre las consecuencias o las penas las penas accesorias o las sanciones accesorias que significaba en materia política este tipo de delitos de terrorismo. ¿Hubo discusiones? ¿Qué se dijo sobre ese particular o no se dijo nada? Efectivamente hay consecuencias en esa área, pero el tema no se abordó y por una razón simple. Esas restricciones o esas penas tienen rango constitucional. Esta fue una discusión que ya a nivel legal fue muy compleja. Esta ley requiere quórum calificado, es una ley que requiere mayoría absoluta de miembros, y por lo tanto aquí no se plantea ninguna modificación constitucional. Si hubiese habido un proyecto en orden a modificar la constitución política, que tiene un quórum bastante más alto, porque además esta norma está entre las de más alto quórum, la que hizo relación con las inhabilidades, habría que haber hecho un proyecto separado, distinto, y creo que en otro ambiente y con otros tiempos para poder trabajarlo. Así que no se planteó eso por la razón que le explico. Vale, muchas gracias. Sí. Gracias, juez y reporto. Juez Caldas, adelante. Hablaré en portugués. Hay una traducción. Un headphone, ok. Sí. Entonces, ¿cómo hace con esta cosa? ¿Ahí? Tarde. Para marcar as perguntas que faria a seguir, gostaria que... Sim. Este es lo que gostaria que o senhor recordasse de que época foi a lei antiterrorista que foi reformada em 2010 com a sua participação. De que ano? Si mal no recuerdo fue el año 1982 o 1984, fue el periodo de la dictadura o el periodo que estaba Pinochet en el gobierno. ¿Quién presidía o Chile a época? En 1982 me parece que el presidente era Pinochet, Augusto Pinochet. Então, a sua participação nas modificações legislativas de 2010, pelo que podemos entender, estava no marco de buscar os estándares internacionais
e, portanto, de uma democratização desta legislação. ¿Está certa essa afirmativa? Con alguna claridad. La ley antiterrorista, desde que se dictó hasta que yo intervine en el 2010, sufrió varias modificaciones que cambiaron bastante su fisonomía original. En general, desde una ley más represiva hacia el 82 a una ley menos represiva en la medida en que transcurría el tiempo se iban introduciendo modificaciones. La del 2010 tuvo por objeto efectivamente buscar una ley que satisfaciera mejor estándares de democracia, sin duda. Cuando hablo, por ejemplo, de la eliminación de presunciones, cuando hablo de la circunscripción de la definición de delito, cuando hablo de rebajas de pena, cuando hablo, por ejemplo, de incorporar normas sobre el desistimiento de la tentativa, etcétera, son normas que tienden fundamentalmente a tener una legislación que sea más acorde con las concepciones actuales que existen en materia de derecho penal, porque esta ley es una ley penal, y consiguientemente con los estándares internacionales. Perfeito. Dentro deste marco, o senhor considera que dentro das suas funções estava exatamente evitar criminalização de movimentos sociais, os estándares internacionais postos em comparação com o que havia, estava dentro dos seus objetivos, dentro do seu trabalho? No me parece que ese haya sido un objetivo directo, vale decir, no había la sensación que ahí hubiera que en Chile existiera una criminalización de los procesos sociales. Ese concepto se acuñó de manera más directa a propósito de las reformas, de las manifestaciones estudiantiles del año 2011. Yo creo que había la sensación, reitero, de que esa ley tenía que ser perfeccionada, tenía que ser mejorada, pero en ningún caso que se hubiesen pasado a llevar derechos humanos de las personas condenadas en términos de que además estuviera violentando la expresión o la legítima expresión de ideas o legítima expresión de reivindicaciones. Eso no me parece que haya estado presente en la discusión, por lo menos a nivel parlamentario, en esos términos tan claros. Evidentemente, como una discusión política, puede haber habido alguna participación de algunas entidades que fueron invitadas y que pueden haber dicho algo. Yo no estuve en todas las sesiones, estuve en todas las sesiones, pero no estuve en la discusión que se hizo en la sala. El Congreso chileno, como casi todos los congresos, funciona en sala y funciona en comisión. La comisión es la que trabaja, la que redacta, y la sala es la que discute, ¿no? y hace los discursos correspondientes. Entonces, podría ser que alguna intervención de algún parlamentario en sala haya dicho algo como lo que usted plantea, pero en la comisión, que es donde se trabajó en el texto y donde intervine yo, no se habló de eso. Está bem. Na reforma, na parte que o senhor trabalhou, havia aí a intenção de se estabelecer uma lei mais benéfica e atingir casos passados, julgamentos passados, sob a égide da lei anterior antiterrorista? No recuerdo directamente que haya habido una intención de abarcar casos anteriores. Eso se da por descontado por las razones que yo dije. En la medida en que uno dicta una ley que sea más favorable automáticamente... ¿Podemos rápido? Sí. Digo que no hubo una intención específica de referirse a casos pasados con las modificaciones en toda aquella parte de que esas modificaciones eran más benignas. Pero se daba por descontado que esas modificaciones afectarían a los casos pasados por las razones que recién expliqué, porque la norma constitucional y la norma legal del Código Penal obliga a aplicar retroactivamente todas las leyes, incluso habiendo sentencias firmes. Entonces era un hecho evidente que podría haber ocurrido así, y eso tiene sentido en la medida que haya todavía una pena por cumplir. Evidentemente, si la pena ya está cumplida,
no tiene sentido esa revisión de la sentencia. Se puede hacer incluso, pero no tiene sentido. Tiene sentido en la medida que hay una pena pendiente de cumplir toda vida. Não sei se isso era clara a sua consulta. Então não houve nenhuma espécie de tentativa de anistia para tipificações e aplicações anteriores, não é isso? Só para esclarecer. No, esta no fue una ley de amnistía, ni fue una ley de indulto general, que son leyes completamente distintas. Me parece que en algún momento hubo antes una ley de indulto general, pero yo no participé en ella, y que captó hechos, no sé si esos hechos que podían estar comprendidos dentro de la ley antiterrorista, y hubo una reforma incluso constitucional para permitirlo. Pero podría equivocarme en el dato concreto porque yo no intervine en eso. Eso fue una ley de indulto general y fue anterior a esta modificación. Amnistía o indulto es perdón. Esto no es una ley de perdón. Esta fue una ley de modificación de la legislación antiterrorista. No es lo mismo perdonar hechos que cambiar los estándares y los requisitos para juzgar hechos. Está bem. Muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, juez Caldas. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Muchas gracias. No hay más preguntas de esta corte, señor testigo. Le agradecemos mucho por